Bien, nuestra segunda ponencia va a ser impartida por la profesora María Isabel de la Iglesia Monje, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, y versa sobre una figura que normalmente no se le hace mucho caso, que son los allegados. El título de la ponencia es El allegado, su derecho de relaciones personales con el menor, visita, comunicación y estancias. Profesora de la Iglesia, cuando usted quiera. Buenas tardes, tengo que dar las gracias a todos por haberme invitado a este congreso, que ya es larga su andadura, estamos en el 10º congreso, y sin más quiero iniciar mi exposición con una referencia a un autor, a Zygmunt Bauman, a una cita dentro de su obra sobre el amor líquido, la rapidez y la liquidez de las relaciones que cada día pues, son más ciertas. La cita dice así: el arte de romper relaciones y salir ileso de ellas supera ampliamente el arte de componer relaciones. Y esto es lo que se lleva a cabo con los allegados, con la figura que parece que es una figura que es innovadora, que ha surgido ahora, pero que desde mediados del siglo XX ha estado salpicada su introducción como palabra, ni siquiera como concepto, como término, en diversas normativas dentro de nuestro sistema jurídico. Bien. Nuestro trabajo sobre el allegado se encuadra dentro del ámbito de la persona y de la familia, aunque sarcásticamente puede pensarse que los allegados no forman en stricto sensu parte de la familia y por eso deben de ser objeto de un estudio, por su vinculación convivencial y afectiva con el menor. Comenzamos proponiendo, pues, para encuadrar la figura, diversos ejemplos de actualidad en los que podemos centrarla, pues debemos de tener en cuenta que realmente el término allegado es un concepto tal vez coloquial, que según la RAE es aquella persona que es cercana o próxima a otra en amistad, trato y confianza. Pero vamos a ver que en nuestro estudio es algo más. Término que, como decimos, se ha colado en nuestro ordenamiento jurídico y más en nuestro derecho de familia. Bien, comenzaremos planteando los siguientes supuestos. Por ejemplo, Juan, casado con Ana y padre de 5 hijos, tras el divorcio se impugna la paternidad de los 5 hijos y pasa a ser de padre de familia numerosa a ser un simple allegado de los que hasta ahora creían que eran hijos suyos. Y además, en esta misma posición en la que se encuentra el padre, nos encontramos con toda la familia del padre, ¿no? Hasta ahora habían sido abuelos, tíos, primos de los menores y pasan también a ser simples allegados. Otro supuesto jurisprudencial también es el de Pablo, de 9 años, cuyo padre biológico le dejó desde que nació y su madre inicia otra relación con X. Pablo y X tienen una relación análoga a la de padre e hijo. Tiene una solidez, por consiguiente, afectiva. Posteriormente, la pareja tiene mellizos y Pablo se va sintiendo desplazado, cosa muy normal, y la abuelastra, que no es tal, es allegada, crea un vínculo convivencial y afectivo en la relación con Pablo, pues casi no se separan porque los padres están centrados en los mellizos y en el trabajo. Tras un posterior divorcio, el padre, el que había sido figura paterna y la que había ocupado la figura de abuelastra, que no lo era, dejan una huella importante en el niño y un componente afectivo y se convierten en allegados. Julián es el menor de 2 hijos, tiene 6 años y su hermana 15 años. Sus padres se separan y la madre posteriormente tiene una enfermedad crónica. Tanto el padre como la madre de Julián se ocupan poco de él. La madre fallece y el padre tiene una nueva pareja. La mujer aporta una hija de 26 años
como ambos trabajan, realmente la que ocupa el rol materno de la madre perdida es esta cuasi hermanastra de 26 años, Elena, que es realmente quien se convierte en allegada. Otro supuesto diferente. María, soltera, adopta a un menor. Mantiene una relación de pareja con X. Se diluye la pareja y Javier, el niño, ha convivido con la pareja de su madre desde pequeño hasta los 9 años. El que había mantenido el rol de padre tiene cariño al niño, pero evidentemente la madre no soporta su presencia. El niño está agresivo con su madre, a la que culpa de que el que había tenido el rol de padre no está viviendo con ellos. Esa persona se convierte en un allegado. Pero veamos un supuesto, para terminar, porque hay muchísimos, claro, en los que vamos a reconocer todos. Una pareja de dos personas del sexo masculino llevan conviviendo 20 años y deciden tener hijos. Contratan cada uno por separado un vientre de alquiler fuera de España y tiene cada uno de ellos una pareja de mellizos. Pareja de mellizos con las que conviven, los niños son de la misma edad y no hay relaciones hay relaciones convivenciales entre ellos, pero no hay relaciones de parentesco entre ellos, salvo el del padre, el de cada uno de los padres con los mellizos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que no hay una relación de hermanos entre las parejas de mellizos, hay una relación de allegados y también hay una relación de allegados de cada padre con la pareja de mellizos de la pareja. Tras separarse, todos se convierten en allegados y surgen los problemas y quieren iniciar una relación cuasi familiar, pero que vamos a ver que solamente puede tener lugar en el ámbito socioafectivo, porque en relación con la sangre no hay nada. Los padres ni siquiera llegaron a casarse. Bien, como se deduce de todos estos casos expuestos, nuestro análisis se detiene en el derecho de relación entre el allegado y el menor. Es importante la figura del allegado y la posibilidad de mantener la relación con el menor, a quien le proporciona seguridad y además afianza la relación mutua entre el progenitor con esta tercera persona. Vamos a ver que hay una relación triangular y la regulación de este derecho minimiza las pérdidas afectivas del menor y sus consecuencias para el desarrollo de su personalidad. Bien. La primera conclusión que podemos realizar de estos ejemplos es que es una figura nueva, difícil de encajar en las instituciones jurídicas clásicas, pero que cada vez más se le reconoce como una nueva relación jurídica de carácter familiar o cuasi familiar, muy cercana a la realidad social. Bien, vamos a detenernos en concreto en el derecho de relaciones personales. Bien, el allegado y su derecho de relaciones personales tiene unos antecedentes internacionales y europeos. Como ya sabemos todos, voy a concretar mucho, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, o la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59, el derecho del menor a relacionarse con sus allegados ya aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989. También el 3 de mayo de 2002, el Convenio Europeo de Relaciones Personales relativas a los niños establece dentro de su contenido la necesidad de reconocer a los menores el mantener relaciones personales no solo con sus padres, sino también con otras personas relacionados con ellos con vínculos familiares. Aquí ya tenemos entonces a los padres y a otros familiares que deben de seguir en contacto con ellos siempre que se preserve el interés superior del menor. Pues bien, vamos a ir viendo las leyes de reforma del Código Civil y cómo se va introduciendo poco a poco esta medida. Bien, en primer lugar, la ley de 13 de mayo del 81
modifica el artículo 161 del Código Civil con varias cuestiones importantes que todos conocemos. En el primer párrafo simplemente establece el derecho de relación de los padres con el menor cuando no ejerzan la patria potestad. Pero lo que nos interesa es el párrafo segundo y tercero del indicado artículo 161, que es cuando realmente se comienza a hablar de allegado. Dice, no podrá impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el hijo y otros parientes y allegados. Párrafo tercero, en caso de oposición, el juez a petición del menor o del pariente o allegado resolverá atendidas las circunstancias. Bien, por un lado nos encontramos con la sensibilización social al reconocimiento del derecho de relación de los parientes y por otro lado la progresiva debilitación del control de los hijos por los padres. Una semana después, 2 meses después, en la siguiente ley, en la ley de 7 de julio del 81, se introduce, bueno, como ya saben, se reforma las causas de nulidad, separación, divorcio. Bien, pues se introduce el artículo 90, que habla del contenido del convenio regulador, donde se establece el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos y con el progenitor que no viva con ellos. El artículo 94 dice que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados, gozará del derecho de visitarlos, de comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Más interesante es el artículo 103 del Código, introducido también por esta ley, que señala la posibilidad de que otra persona, dice así sin concretar, y quién mejor que un allegado, podrá hacerse cargo de los menores en concepto de tutores. Dice, excepcionalmente los hijos podrán ser encomendados a otra persona y de no haberla a una institución idónea, confiriéndoles funciones tutelares que ejerzan bajo la autoridad del juez. Posteriormente se modifica el contenido del artículo 160, que hasta ahora había sido el del artículo 161. Bien. Se introducen además variaciones en los párrafos segundo y tercero que consisten únicamente en la inclusión de los parientes como otra categoría distinta a la de los allegados y que la antecede en orden. Llega la ley de 2003 del reconocimiento en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. Importante. Posteriormente, las leyes de 2015, donde se introduce otro término nuevo, otro concepto nuevo que sí identificamos, y dice en el artículo 160 el derecho de relaciones primero con hermanos, abuelos, parientes y en último término allegados. Es simplemente un listado, no es una gradación de términos, no es una gradación de parentesco, porque ya vemos que los allegados ni siquiera entran en el concepto de parentesco, pero sí porque muchas veces, aunque haya abuelos, no se tiene relación con los abuelos y sin embargo la convivencia sí ha existido con los allegados. Y el juez va a predeterminar que se mantenga la relación con los allegados frente a la posible o supuesta supremacía de los abuelos con los que no se había tenido contacto alguno. Pero más nos interesa es la modificación introducida por la ley de 28 de julio de 2015, en la que se establece que la entidad pública de un territorio que tenga encomendado la protección de menores, regulará las visitas y las comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos, demás parientes y allegados. Es decir, se refuerza la importancia de la naturaleza social del parentesco frente a la certeza biológica. Llegados a este punto, debemos preguntarnos sobre las diferencias entre el derecho de visita, el derecho de comunicación y el derecho de relaciones personales. Bien. El término utilizado tanto en la ley como por la doctrina y en la jurisprudencia desde la ley de 1981 era el término derecho de visita. Término que en el artículo 94 se amplió a parientes y allegados. Bien. El legislador del 2003
ya cuando habla de las relaciones con los abuelos, ya introdujo la existencia de relaciones familiares. Y en primer cambio que aparece es en el artículo 94 del Código Civil, cuando se otorga el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos. Pero hay otra modificación importante en el artículo 103, donde se incluye la forma en que el cónyuge, apartado de los hijos, podrá cumplir el deber de velar por estos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. ¿Por qué este cambio? En este cambio, la ley no solo introduce la figura de los abuelos, sino que otorga otra perspectiva más real, más actual y más positiva, porque engloba la comunicación de trato, la comunicación verbal por correspondencia, por teléfono, por móvil, por mensajes. Es decir, conexión continua y progresiva. Por último, nos encontramos con un tercer grupo en el que se incluye como un totum revolutum y donde se encuentran los allegados, que no tienen ni posibilidad de tener la patria potestad, ni la guarda del menor, ni tienen una relación de sangre con el menor, pero que tienen o han tenido una relación muy estrecha con él, por haber convivido con él, y donde prima la importancia del principio de interés superior del menor. Y esto es lo que en la actualidad va a tenerse en cuenta por el juez. Así llegamos a una primera aproximación al concepto de allegado. En principio podríamos decir que son situaciones de hecho cuya base se centra en pertenecer al círculo socioafectivo y de intimidad duradera del menor, donde priman 4 notas esenciales. Función asistencial de los allegados, que los allegados, en segundo lugar, pueden ser un importante referente en la socialización del menor. En tercer lugar, que son una institución jurídica cuasi familiar, así se establece por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que, una cuestión muy importante, que el allegado entra dentro de la red social activa cooperadora. Y todo esto se debe a la modificación del orden de los valores familiares y de los menores. Así podemos decir que se otorga visibilidad al sustantivo de allegado como un modelo nuevo donde hay una apertura al afecto, círculo socioafectivo que hemos dicho, ¿no? A diferencia del dato genérico. Y donde el allegado va a tener un concepto diferente en cada familia que puede tener una visión particular. Y esto nos entra en mente con una nueva nota importante dentro del derecho de familia, que es la democratización de las familias. Es decir, la familia ha ido transformándose poco a poco de forma que se anteponen los derechos individuales a los de la institución. Y así se reduce el control social sobre la familia tradicional sujeta a modelos normativos arraigados. Esto es lo que denominamos democratización de la familia. Pero es que también los allegados aparecen junto con el principio de solidaridad. Al haber desaparecido la familia extensa, los allegados se forman la red de cooperación y de ayuda a los progenitores con los menores. Bien, dentro de los caracteres de este derecho de relación, podemos decir que es un derecho legítimo, pues ambas partes, tanto el menor como el allegado, tienen interés en relacionarse. Ambos están necesitados de que su derecho sea protegido. Sobre todo el del allegado, precisamente por su falta de vínculo de sangre. En segundo lugar, podemos decir que es un derecho relativo y no absoluto. No se va a poder ejercer siempre y en todo caso. Va a ser el juez el que va a fijar y determinar si el sujeto puede ser considerado un allegado y además concretará el régimen de relaciones. Por otro lado, es una titularidad compartida del derecho, es bidireccional, no es exclusivo de ninguna de las partes. Es un derecho amplio porque corresponde a todas aquellas personas que quieran relacionarse con los menores a los efectos de lograr la consolidación de la familia. Pero para ello el allegado tiene que basar su derecho de relación
basándose en un vínculo íntimo y convivencial duradero, sobre todo en su primera etapa. Es un derecho de práctica temporal, y esto es importante. El transcurso del tiempo es un factor que debilita las relaciones familiares, dado que aquellas personas que no se relacionan pierden el afecto y no permiten una integración real y natural. Démonos cuenta que los adolescentes, y ahora más todavía, los preadolescentes, intentan desligarse del círculo familiar y socioafectivo e iniciar unas relaciones de amistad más profundas con sus amigos. Por eso es importante que se establezcan rápidamente medidas cautelares que el juez considere oportuno para que se produzcan este derecho de relación y que funcione. Por ejemplo, mediante las visitas en los PEF. Hay, por consiguiente, y con esto termino, tres titulares implicados en el derecho de relaciones personales. Por un lado están los progenitores. Su deber es dejar hacer. Tienen que pensar en el superior interés del menor, en la primacía de sus derechos. Entonces el legislador, consciente de los problemas que puede generar el derecho, lanza un mandato al juez para que tenga en cuenta la primacía del derecho de los progenitores frente a los demás. Bien, para evitar riesgos, estas visitas deben realizarse bajo tutela institucional. En segundo lugar, los allegados y los menores, que son los cotitulares del derecho. Generalmente será el allegado quien luche por la defensa de sus intereses, aunque no debemos dejar de lado que el menor con suficiente madurez, recordemos la modificación en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor por la Ley de 2015, estos menores podrán acudir al juez y solicitar que se reconozca su derecho. Recordemos que pueden acudir al defensor del pueblo, a las instituciones autonómicas, bien, todo eso. Y por último, la parte fundamental, que es la figura del juez. La pieza clave en el reconocimiento del derecho de relación. Recordemos el artículo 39 de la Constitución, en la que establece que los poderes públicos protegerán a la familia. La actuación del juez es decisiva durante el procedimiento de reconocimiento del derecho, y si el juez conoce la negativa del menor a relacionarse con el allegado, pero él entiende que va a ser bueno para el desarrollo de su personalidad, puede iniciar las medidas que tenga a su alcance, las que considere oportunos, para que tenga lugar de manera progresiva ese derecho de relación psicológica o en el punto de encuentro familiar, lo que sea. Por último, el juez tiene, en el artículo 158 del Código Civil, así se establece, tiene la obligación imperativa, ya sea de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, de dictar una serie de medidas para salvaguardar la integridad física o psíquica del menor, o simplemente la salvaguarda de sus intereses en todo caso. Bien, me pongo a disposición de todos los presentes para resolver las dudas que pueda resolver. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación.